Si te ofrezco un crédito a, por ejemplo, el 25% y vos, haciendo plazo fijo, podés sacar el 50%, ¿tomarías el crédito? Probablemente si tenés una cuenta bancaria, no importa en qué banco, te estén ofreciendo o te hayan ofrecido en algún momento un préstamo súper atractivo a una tasa recontra baja, menor que la inflación, menor que la tasa del plazo fijo inclusive, y por ende lo que uno puede pensar es, ¿vale la pena tomar este crédito a, por ejemplo, un 50% cuando el plazo fijo me paga un 75% y aprovecharnos de este 25% de diferencia? Eso es lo que vamos a aprender hoy en este video. Vamos a ver entonces esto si es real o no. Yo lo voy a hacer con el Banco Santander, acá estamos en la pantalla del banco, pero evidentemente cualquier banco te va a ofrecer probablemente un préstamo de este tipo. Así que simplemente es entrar y fijarte. Yo en este caso voy a la parte superior izquierda del menú, voy a la parte de préstamos y como podés ver acá, nos ofrecen la cotización, digamos, el empezar a cotizar nuestro préstamo. Yo le voy a dar a cotizarlo acá. Nos van a decir que la TNA, la tasa nominal anual, que puede ser de 3 a 36 cuotas que puede elegir, va a ser del 49,9%, que van 90 en realidad por ciento. Casi un 50% básicamente, teniendo en cuenta que el plazo fijo hoy está pagando un 75% de TNA. Así que yo voy a hacer clic acá, voy a elegir la cantidad de dinero, vamos a poner el máximo, las cuotas las vamos a hacer a 12 meses, por ejemplo, porque la gran mayoría de bancos se los van a ofrecer a esa cantidad de meses. Si bien lo podría elegir a 36, vamos con 12 simplemente. Acá vamos a elegir cuándo vamos a pagar la primera cuota, yo lo voy a dejar esto predeterminado. Vamos a seleccionar el motivo, yo le voy a dar a refinanciación o cancelación de pasivos. Vamos a darle calcular y vamos a ver qué es lo que nos indica acá. Primero que nada, el importe neto, es decir, el dinero que nos van a dar, es este 61.500 pesos que me ofrecen a mí en este caso en el banco. Hay otros bancos que están ofreciendo 1.000.000 de pesos, hay algunos que ofrecen más, menos, es indistinto el monto, es simplemente para ejemplificar. Luego nos dicen la cantidad de cuotas, que es lo que elegimos antes, 12 cuotas, el motivo del préstamo, lo que nosotros habíamos seleccionado recién, datos de la primera cuota. El importe de la primera cuota va a ser de 7.270 pesos. Acá hay algo ya que tener en cuenta desde este primer momento. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque muchas veces los bancos nos hacen trampas de alguna u otra forma. No es ilegal, evidentemente, pero hay muchas cosas que no nos dicen o no nos terminan de aclarar. Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar una tasa nominal anual del 50% más o menos, que es lo que vimos que me ofrecen a mí, y vemos que la primera cuota es de 7.000 pesos, cuando el préstamo es de 61.000, a ver, el 10% de 61.000 es simplemente sacarle un 0, es 6.000, más o menos, ¿no? En este caso sería 6.150 pesos. De esos 6.150 pesos, que son el 10%, yo tengo que pagar más que eso en realidad en el primer mes. O sea, ya vemos acá que hay algo que no cuadra. Más allá de eso, vamos a seguir deslizándonos hacia abajo y vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar. Por ende, volvemos al Banco Santander y qué es lo que podemos ver acá. Desde donde nos quedamos, que era la fecha del primer pago, que es el 13 de abril, yo esto lo estoy grabando el 13 de marzo. Después tenemos capital de intereses compensatorios del periodo, bueno, tenemos algunos datos acá. En realidad, este monto que podíamos ver en la parte superior de lo que es el importe de la primera cuota, en realidad es esto, ¿no? El capital de intereses compensatorios del periodo, más el IVA, más otros impuestos que podemos ver acá. Vaya a saber uno qué impuestos son. Tenemos el total de sumar estas tres cosas, son estos 7.270 pesos. En la gran mayoría de los casos, la primera cuota es la más cara de todas, independientemente de si son cuotas fijas o no. O sea, si el interés en realidad que te ofrecen es fijo o no, las cuotas van a variar. Independientemente, repito, de si es fijo la tasa, como podemos ver en la parte inferior, ¿no? O sea, si yo voy a la parte de tasas, dice tipo de tasa fija. Aún así, las cuotas generalmente y prácticamente en todas las ocasiones varían. Y la primera suele ser la más cara. Además de que a veces la primer cuota, en realidad estamos pagando las dos primeras cuotas. En el primer pago, 2 cuotas. Suele ocurrir eso. Ahora, me sigo deslizando hacia abajo, vamos a ver la TNA, que es lo que veíamos recién, del 49,9%, y más abajo tenemos la TEA, la tasa efectiva anual, que es del 63%. Si nosotros hacemos los cálculos, el plazo fijo está dando una tasa nominal anual del 75%, una tasa efectiva anual del 107%, en realidad es 106,90 y pico, lo cual redondeamos el 107, contra una tasa efectiva anual del préstamo del 63%. O sea, estamos ganando por mucho con el plazo fijo, por lo cual uno podría pensar, me conviene tomar este préstamo, hacer plazo fijo y a partir de ahí empezará, obviamente, a hacer este plazo fijo y empezar a ganar. Pero si nos seguimos deslizando más hacia abajo, acá tenemos algunos datos interesantes. Primero tenemos el costo financiero total efectivo anual con impuestos, que es lo que nos importa, lo que realmente vamos a terminar de pagar,
Y estamos hablando acá de un 80%. O sea, fíjate cómo vamos subiendo, ¿no? De la tasa nominal anual del 49,9 pasamos a la tasa efectiva anual del 63,05. De ahí pasamos al costo financiero total anual, digamos, pero sin impuestos, del 63,30%, para después pasar al con impuestos en el 80,57%. O sea, fíjate cómo de 49,9 llegamos hasta 80, o sea, casi el doble. Pero esa es una de las cosas que tenemos que considerar. Otras cosas importantes a considerar. Y acá en la letra chica, llamémosle, hay algunas otras cosas que me interesan mencionar, así que voy a hacerle un pequeño zoom para que lo podamos leer mejor. Dice: las cuotas de capital, en el punto número 2, las cuotas de capital, los intereses compensatorios del periodo e impuestos provinciales de corresponder serán debitados al vencimiento de la cuenta, es decir, de nuestra propia cuenta desde donde obtenemos básicamente el préstamo. Cualquier interés impago se capitaliza en el periodo siguiente, o sea que básicamente nos lo van a cobrar en la cuota que sigue. Antes de aceptar la operación, se informará la tasa a aplicar para la operación de crédito solicitada. Y otro punto que también me parece importante a ver es el 4, que dice: usted puede revocar la contratación de este producto dentro de los 10 días comunicando tal decisión por escrito o medios electrónicos. Y bueno, dicha revocación es sin costo ni responsabilidad alguna, siempre y cuando no se haya utilizado el producto. O sea, básicamente siempre y cuando no hayas utilizado ese préstamo para otras cosas. Si bien lo ideal es que vos, en el caso de que vayas a hacer este tipo de préstamos para hacer esta operación, lo ideal es que leas todo lo que te dicen. Yo leí los 2 puntos más importantes en este caso para lo que yo considero para este video, ¿ok? Pero repito, lo ideal es que leas todo. Ahora que tenemos toda esta información, vamos a ver un ejemplo práctico en un Excel. Ya estamos acá en nuestro Excel y vamos a empezar entonces a ver todas estas cosas que veníamos viendo. Para empezar, en la parte superior derecha tengo una regla de 3 simples básicamente hecha, en la cual hay que cargar en la parte superior el capital que vos vas a tomar, en este caso 61.500. Y luego en la parte inferior derecha lo que vamos a hacer es cargar el porcentaje total que vamos a estar pagando, que recordemos que era del 80,57%. Y esto automáticamente lo que me va a calcular es la cantidad de interés que yo voy a pagar. Ahora, luego en la parte donde dice crédito, arriba a la izquierda, vamos a cargar el monto nuevamente que vamos a tomar. En este caso son 61.500 pesos. Y en la parte de cuota, fijémonos, yo tengo, bueno, evidentemente el primer mes que lo tomo no voy a pagar ninguna cuota. Luego tenemos la cuota número 1, que particularmente yo la voy a estar pagando en abril. Lo cual veíamos en la web del Banco Santander que era de 7.270 pesos. Así que me voy al Excel, 7.270 pesos con 35, y esa la vamos a cargar nosotros de forma manual. A partir de acá nosotros tenemos que ir calculando las otras cuotas. A ver, a mí lo que se me hace más sencillo es poner un igual el capital que yo voy a tener que devengar, que en este caso son, bueno, este monto que teníamos de 49.550 pesos. Y a ese valor lo voy a dividir entre las 11 cuotas restantes que me quedan, porque yo ya pagué la primera, ¿ok? Eso me va a dar este capital de 4.500. Yo eso lo que voy a hacer es redondearlo en 4.500 en la siguiente cuota y simplemente lo voy a estirar hasta el final de las cuotas. Si te fijas, de esta manera, por más que yo haga plazo fijo y vaya recibiendo ese interés compuesto, igualmente termino perdiendo dinero, ya que al final terminamos con menos 8.683 pesos. Pero en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo todo este Excel? Primero tenemos, bueno, la parte de cuota, que es esto que ya hemos visto, lo que íbamos pagando. Luego tenemos el capital actual, que en principio son los 61.500 pesos que teníamos del préstamo. Luego tenemos el plazo fijo, o sea, cuánto me va dando el plazo fijo cada mes. Posteriormente tenemos el ingreso que eso nos va a terminar generando, o sea, la diferencia básicamente entre el plazo fijo y lo que teníamos al principio. La ganancia que eso va a representar, pero con respecto al acumulado, o sea, la ganancia que yo tengo desde que empecé. Y bueno, eso nos lo va llevando línea a línea o fila a fila, para finalmente llegar a este valor que teníamos al final. Entonces, si bien la idea como tal está buenísima de tomar un préstamo a una tasa baja y empezar a ganarle, hay algunos préstamos con los que funciona, hay otros préstamos con los que no. Hay algunos bancos, por ejemplo el Banco Galicia, si no me equivoco, te dice cuánto vas a tener que pagar en cada una de las cuotas. El Banco Santander en este caso, como podemos ver, no nos dice nada más la primera, las demás las tenemos que más o menos especular. Y sacando todos estos cálculos, lo que podemos ver es que finalmente no nos terminaría rindiendo, lo cual es sorprendente porque la tasa efectiva anual del plazo fijo es superior a la que vamos a estar pagando en este caso, pero el hecho de que la primera cuota sea tan grande hace que esto termine dejando de ser rentable, ya que a partir de ahí básicamente vamos a pérdida todos los meses. Sin embargo, este Excel es meramente de ejemplo y hay muchas otras variables que tenés que tener en cuenta, y sí hay formas en realidad de sacarle
provecho a este tipo de créditos o de préstamos a tasa tan baja. Por ejemplo, una opción que muchos eligen hacer es invertirlo en la bolsa, en renta variable, lo cual es mucho más riesgoso porque yo puedo perder el 100% del dinero, pero de esta forma, ¿qué es lo que se hace? Yo tomo el préstamo y invierto, por ejemplo, simplemente por mencionar un ejemplo, en YPF, por decir una empresa cualquiera. Si YPF de acá a un año rinde lo que nosotros podemos esperar que supere la inflación, estamos hablando de un 100%, 100 algo por ciento en pesos, independientemente de lo que pase con YPF en dólares en Estados Unidos, entonces en ese caso yo lo que voy a estar haciendo es ganarle por mucho al préstamo y ahora sí sacarle provecho. En definitiva, no te quedes solamente con lo que ves, con lo que tienta, con lo que parece ser a simple vista, sino que entra vos, hacé los cálculos vos, fíjate más en profundidad, porque realmente este plazo fijo del Banco Santander, ¿yo le puedo sacar provecho con un plazo fijo? Tal vez sí. En nuestro Excel no nos lo refleja tan de ese modo, como pudiste ver con los cálculos que fuimos haciendo, pero igualmente es algo que podemos tener en cuenta. Ahora, algo que me gustaría que dejes en los comentarios es, ¿qué opinas vos de esto? ¿Es verdad que los bancos ocultan información o es un fallo de cálculo de alguna forma? Y también que nos cuentes si lo has hecho o pensás hacerlo en algún momento. Y también recordá lo importante que es que nuestros ahorros pensan la inflación. Por eso te dejamos acá un video con 5 inversiones que superan la inflación, justamente por este motivo. Así que desde ya, muchísimas gracias, inversores.